Capítulo 5. Las estrellas se alinearon. Sección 1. Maldita sea, no los veo por ninguna parte. Mirando al cielo desde la calle, mientras su mirada barría los numerosos andamios, la figura enmascarada de un chico, no, de Al, gritó mientras pisoteaba el suelo. La increíble situación que acababa de ocurrir había espoleado su frustración y avivado la furia que hervía en su corazón. Absurdo. Era la única manera en que podía describir ese giro de los acontecimientos. Subaru-chan, Rui-chan. Por otro lado, en contraste con Al, quien mostraba abiertamente su ira, medio murmuró con el rostro abatido. Su habitual energía y alegría estaban ocultas, y con la mirada baja, parecía preocupada por los dos que habían huido. Sin embargo, la emoción contenida en su murmullo era compleja. No podía llamarse simplemente preocupación. Porque, Rui-chan es un arzobispo del pecado, dijo él. HK. Al encontrar la continuación de las palabras que se le habían escapado involuntariamente de los labios, los ojos de Medium se abrieron de par en par. Provocando aquella expresión en Medium, Abel también estaba mirando hacia el cielo, al igual que Al. Se había vuelto a colocar la máscara, ocultando su rostro, por lo que era imposible saber qué estaba pensando. Sin embargo, estaba claro por el golpeteo de sus dedos sobre sus brazos cruzados que no estaba nada complacido con la situación. Abel-chin, ¿esos dos? Nuestra prioridad es controlar esta situación. Nuestro curso de acción sigue siendo el mismo. Desafortunadamente, el número de métodos que poseemos ha disminuido una vez más en uno. A la débil pregunta de Medium, Abel devolvió una respuesta en un tono frío. Él no mencionó a Subaru y a Rui directamente, pero estaba claro que Abel no tenía la intención de actuar con el propósito de reunirse con ellos dos. Al oír esto, Medium sintió tanto ansiedad como alivio en su corazón. Había un sentimiento de preocupación por esos dos, así como un sentimiento de alivio por no tener que enfrentarse también a ellos. También sintió el pavor de que le hubieran dicho algo que no debería decirse ni en broma, en una situación en la que no se podía tomar a broma. ¿Quieres dejarlo solo, al hermano, particularmente ahora, que tiene la mente de un niño? Entonces, ¿qué debemos hacer? La situación en la que nos encontramos no será nada diferente. Te lo advierto, si tú y Medium ya no son útiles, tendré que dejarlos atrás. Gu. No presumas que solo tú tienes el derecho de elegir con quién nos aliamos o no, payaso. Incapaz de hablar, el deseo de Al fue fríamente rechazado por Abel. Aún así, el enfoque de Al seguía estando únicamente en Subaru, la existencia de Rui era secundaria, no, su fuerte desconfianza de ella quedó completamente al descubierto. No puedo dejar a mi hermano y a esa mocosa juntos, rechinando los dientes, la hostilidad de Al hacia Rui era evidente. Medium parecía querer decir algo ante la actitud de Al, pero ella misma no podía decidir cómo actuar hacia Rui, y ese silencio estaba marcado por una reflexión inusual en ella. Mirando de reojo a ambos, Abel volvió a levantar la vista hacia el cielo. Sus figuras ya no eran visibles, Subaru y la otra habían volado a algún lugar de la ciudad demonio, y mientras contemplaba el cielo caótico donde ni siquiera quedaba un rastro de ellos. Tonto. La única palabra que escapó de su boca fue un murmullo para nadie en particular. Sección 2. En medio de una situación sin precedentes, Subaru se vio obligado a actuar por separado de sus compañeros. Honestamente, había salido corriendo por impulso, realmente no podía decir que fuera una decisión tomada tras pensar cuidadosamente en el futuro. Aún así, si hubiera tomado una decisión apresurada en aquel momento, seguramente se habría arrepentido. Como odiaba eso, podía afirmar con certeza que eligió esa acción para no arrepentirse. Y ahora, Subaru ya estaba empezando a arrepentirse de aquella decisión tomada en el momento. ¿Por qué? Au, wow. Para Rui, si haces algo más, morirán. Usando una llave de estrangulamiento en el pequeño cuerpo de Rui, Subaru apartó su cuerpo que se retorcía. La apartó de un perseguidor que ahora estaba inconsciente, sobre el cual Rui había montado horcajadas. Después de separarse de Abel y los demás,
Subaru y Rui saltaban de un andamio a otro en la ciudad, intentando de algún modo encontrar a Olbart, la causa de la infantilización. Sin embargo, los perseguidores parecían apuntar tanto al Subaru, infantilizado, como a Rui, quien no había estado en el Tensukaku, y se habían visto obligados a luchar una y otra vez tras ser localizados. Seguramente, como Abel había supuesto, Olbart y Tanza estaban trabajando juntos. Por lo tanto, la información que compartieron había llegado a sus perseguidores, las razas con cuernos. Como resultado, tras quedarse solo Subaru y Rui, esta era la tercera vez que luchaban contra esos perseguidores. Afortunadamente, las habilidades de combate de Rui, que había mostrado en la calle, se desataron, y los perseguidores fueron rápidamente neutralizados. Dado que Subaru no podía luchar, eso en sí mismo era una bendición. Una bendición, sin embargo. ¿Au? No me hagas, Au, esa gente solo está asustada, no son malas personas. Podrían morir, y eso no estaría nada bien. Con las piernas agitándose, Rui hizo un y se calmó al escuchar la advertencia de Subaru. No estaba claro si ella había entendido lo que acababa de decir, pero al menos parecía captar que Subaru estaba enfadado. Al ver eso, Subaru comenzó a atender al oponente caído. No tenía herramientas, así que lo único que podía hacer era elevarle la cabeza y limpiarle la hemorragia nasal. Estas personas también están desesperadas por tener un lugar propio. ¿Wow? Rui ladeó la cabeza mientras Subaru murmuraba eso, moviendo al joven inconsciente a un lado del camino. Todos los perseguidores que habían encontrado hasta ahora eran de distintas edades, géneros y razas. Pero había una conexión clara, todos tenían cuernos. Eso también era tal como Abel había predicho. El impacto que eso había tenido en sus vidas no era algo de lo que Subaru, quien conocía el caso de Emilia, pudiera reírse. Me alegro de que Rem no esté aquí, supongo. Rem, una superviviente de la tribu Oni, poseía en secreto la característica de que le creciera un cuerno en la frente. A diferencia de los hombres bestia, el cuerno no era visible todo el tiempo, pero como miembro de una raza con cuernos, quizás no era del todo ajena a los sentimientos que ellos habían experimentado en la vida. Aunque, no es que alguna vez hubiera oído algo parecido de Ram o Rem. No creo que a Ram le importara un bledo lo que cualquiera dijera de ella. Porque Ram era del tipo que va a lo suyo, sin importar lo que dijeran sobre su cuerno, era seguro que se desharía de sus palabras con un burlón, ja. Con su fuerza que no estaba atada ni por raza ni por título, era seguro que lo haría. Quizás, una chica así podría mantener la cabeza fría incluso si descubriera que Rui estaba con él. ¿Soy un idiota? No, soy un idiota. Golpeándose la frente con el puño, Subaru retiró sus vergonzosos y egoístas pensamientos. Ram no estaba presente. Emilia, y Beatrice también, todos no estaban presentes. Incluso Rem, quien era la más cercana a él, todavía estaba en Guaral, lejos de aquí. Este no es momento de consolarse confiando en alguien que no estaba presente. Ahora mismo, tenemos que encontrar un abismo con una gran vista. Teniendo en cuenta la hora a la que Yorna los había convocado, no podían permitirse perder el tiempo corriendo y escondiéndose. Tenían que estar buscando al que se ocultaba, pero se habían convertido en los perseguidos. A él probablemente no nos buscará, y si pudiéramos encontrarnos con Tarita-san, au. No, Tarita-san también está siendo perseguida por mucha gente en una ciudad que no conoce, así que no podemos causarle problemas. Poniéndose la mano en la cabeza, Subaru dejó en espera la idea de unirse a la despistada Tarita. Incluso si lograra reunirse con Tarita, no sentía que pudiera explicar bien por qué se había separado de Abel y los demás. Tendría que mentir, pero eso solo pospondría el problema. Medium estaba fuera de discusión. Y Tarita, si supiera la verdadera identidad de Rui, seguramente también. Al final, mientras no tuviera claro qué hacer con Rui, se volvería a enfrentar al mismo problema. Además, no quería llegar a odiar a todos por discutir con ellos de esa manera otra vez. Ni quería odiarse a sí mismo por no haber podido convencerlos como debía. ¡Wow! Mirando al pensativo Subaru, Rui esperó su respuesta sin apresurarlo. Desde el principio, ella había sido una niña de la que nunca se sabía qué esperar.
Desde que empezó a usar su poder, la autoridad de la gula, se podría decir que se había vuelto aún más incontrolable. Por lo tanto, si no quieres morir, quédate cerca de mí. Yo tampoco quiero que mueras, ¿ahora? Punto. Entendiera o no, Rui asintió con una sonrisa boba. Al ver a la chica sonriendo tontamente, Subaru dejó escapar un profundo suspiro, y... Hoy, son esos dos de ahí. Antes de que tuviera tiempo de pensar con calma, resonó la voz grave de un perseguidor que había visto a Subaru y a Rui. En ese instante, Subaru saltó sobre la espalda de Rui como si hubiera sido impulsado por un resorte. Rui, no luches, corre, corre, corre. Au. Cuando Rui estaba a punto de saltar, lo hizo con Subaru pegado a su espalda tras el placaje. Parecía que el plan de forzarla a llevarlo a cuestas y evitar que peleara había funcionado. Sin embargo, no dejen que se escapen, persíganlos, 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 persíganlos. Las personas con cuernos que patrullaban la ciudad demonio no iban a dejar que esos dos escaparan tan fácilmente. Por lo que parecía, los perseguidores eran realmente solo aquellos con cuernos. En Chaos Flame vivían muchos semihumanos sin ellos, pero ninguno intentaba ir tras Subaru y su compañera. Subaru supuso que Tanza, una chica ciervo y también miembro de las razas con cuernos, debía de ser quien los estaba moviendo. Parece que esa chica Tanza solo puede dar órdenes a la gente con cuernos. Si todos en Chaos Flame se convirtieran en sus enemigos en esta persecución, no podrían escapar. Parecía que Tanza también estaba luchando al límite de hasta donde podía abusar de su autoridad. Aún así, en ese límite, Subaru y Rui estaban siendo acorralados. Rui, no ataques, tenemos que salir de aquí. No digas por qué, no importa por qué, de todos modos, no, por eso no está bien. Usando todo en la ciudad como punto de apoyo, Rui continuó corriendo con Subaru a la espalda. Sin embargo, parecía descontenta con Subaru, que seguía diciéndole que corriera, pensando que ella podría ganar si peleaba. Tirando de su mejilla en protesta, Subaru no tenía intención de dejar que Rui peleara. Ciertamente, si Rui peleara, podría derrotar a los perseguidores. Pero a cambio de la victoria, ellos podrían morir. Todo por la violencia desenfrenada de Rui. Si hiciera eso, ella no sería diferente del alboroto de la Rui Arneb, que Subaru temía. Si esta Rui alguna vez volviera a ser Rui Arneb, eso significaría que la opinión de Abel y los demás es correcta. En ese caso, no había necesidad de huir de la calle ni de tensar su relación con Abel y los demás. La existencia de la chica conocida como Rui era algo por lo que Subaru estaba extrañamente obligado a preocuparse. Por eso no estaba bien. No dejaré que mates a nadie más, nunca más. Mientras los ojos de Natsuki Subaru fueran negros 11, no dejaría que eso sucediera. Pau. Rui miró hacia adelante en silencio mientras Subaru apretaba su agarre sobre su espalda. Parecía que ya había dejado de lado su actitud quejumbrosa de antes y estaba dispuesta a seguir lo que Subaru decía. Con eso, Rui trató de despistar a sus perseguidores saltando y brincando por toda la ciudad. Sin embargo, sus perseguidores, que tenían ventaja en conocimiento del terreno y en número, eran persistentes, y poco a poco los estaban acorralando. No quería que Rui peleara, pero a este ritmo, ustedes dos, por aquí. Esa voz los alcanzó justo cuando Subaru y Rui estaban saltando de un andamio alto hacia la calle. 11 Si habías llegado hasta aquí y no sabías que los ojos de Subaru son negros en la novela ligera y en la novela web, pues ya lo sabes. Sorprendidos, Subaru y su compañera se dieron la vuelta y vieron a un joven de rostro delgado haciéndole señas. A simple vista, no tenía cuernos, pero no podían bajar la guardia de golpe. Sin embargo, usó su mano para señalar un carruaje cargado con mercancía justo detrás de él. Aquí, les recomiendo esconderse aquí. Ahora mismo, nadie está mirando. Tú eres. Los están persiguiendo, ¿verdad? Por lo que parece, esa gente va muy en serio. Esto es un consejo amistoso. Incluso podría jurarlo por las estrellas. Mientras hablaba, el joven de largo cabello gris guiñó un ojo.
Su sonrisa amigable, su actitud algo sospechosa y su repentino juramento no inspiraban mucha confianza. Pero cuando Subaru se detuvo, una voz grave llegó desde el otro extremo de la calle. Los perseguidores que los buscaban estaban alcanzándolos. Bueno, ¿qué harán? La alineación de las estrellas cambia cada momento. Que la acepten o la eviten, depende de ustedes dos, pero yo creo que lo más sensato sería hacer lo correcto y seguir el consejo. Agitando sus manos vacías, el joven sonrió para mostrar que no tenía malas intenciones. Subaru dudó bastante sobre si debía confiar en esa sonrisa o no. Pero él tenía razón, no tenía mucho tiempo para dudar. Por lo tanto. Sección 3. ¿Por qué nos ayudaste? ¿Por qué ayudé? HMMHM. Veamos. Sí, ¿qué tal el hecho de que no podía soportar ver a niños siendo perseguidos? Si lo estás planteando como un ¿qué tal? Definitivamente te lo acabas de inventar, ¿me han descubierto? Ante los ojos dudosos de Subaru, el joven se acarició el pelo de una manera molesta. Aunque se sentía conflictuado por la actitud del joven, Subaru sacó a Rui, a quien había forzado a entrar, de la parte trasera del carruaje y la bajó al suelo. Al final, Subaru aceptó la oferta del joven y eligió esconderse junto a Rui. No fue tanto porque confiara en el joven, sino porque sintió que seguir huyendo sería demasiado difícil. Por suerte, el joven no los traicionó, al contrario, incluso mintió a los perseguidores para alejarlos y asegurarse de que los dos escondidos no fueran descubiertos. En el peor de los casos, existía la opción de dejar que Rui arrasara y lo arruinara todo, o quizás resulta que estuve cruzando un puente bastante peligroso. No quería llegar a eso, así que me alegra que no fuera necesario. Ese era su sentimiento sincero, así que Subaru no sentía más que gratitud hacia el joven. Hablando de él, no solo no tenía cuernos, sino que ni siquiera parecía ser un semihumano. Por supuesto, existían razas con pocos rasgos distintivos, como Ram y Rem, así que no podía afirmarlo con certeza, pero tanto la ropa como el aire del joven no parecían propios de alguien de Chaos Flame. Encima, los había ayudado, pero sus verdaderas intenciones eran completamente desconocidas. Gracias por ayudarnos, pero en serio, ¿por qué? Oh, vaya, soy Ubik. Entiendo que tengas tus dudas, pero la verdad es que no hay mucho que pueda decir. ¿Qué quieres decir con que no hay mucho que puedas decir? La única razón por la que los ayudé a ustedes dos fue porque pensé que sería una buena idea. Riendo, el joven Wilk dio una respuesta que era aún más sospechosa. Sin embargo, su forma de hablar, su aspecto bien cuidado y su ropa eran una prueba de que Wilk tenía un trabajo decente, pensó Subaru. Llevaba un carruaje, así que probablemente era un comerciante. ¿Oh, este carruaje? No es mío. Simplemente estaba aquí por casualidad. Pero, nos dijiste que nos escondiéramos. Bueno, para esconderse no hace falta que el carruaje sea mío, ¿verdad? Probablemente pertenece a la tienda de ahí cerca. Si quieres darle las gracias a alguien, deberías juntar las manos y rezarles. Traicionando audazmente sus expectativas, Wilk señaló una tienda cercana y dijo, ¿será esa? O quizá aquella de allá, soltando respuestas completamente al azar. En otras palabras, Wilk había ayudado a dos personas que simplemente había visto por casualidad, usando lo que tenía a mano, era tan absurdo que habría sido aterrador incluso sin ser un niño. Bueno, Wilk-san, gracias por tu ayuda. Pero deberías pensar y actuar más seriamente la próxima vez. Estoy seguro de que te vas a meter en muchos problemas por esto. ¿Qué es eso? ¿Estás preocupado por mí? ¿Parezco tan desafortunado? Yo creo que soy un hombre bastante mundano, pero parece que no estás de acuerdo. No, no es que sospeche de ti ni nada, pero tenemos prisa. A decir verdad, sospechaba. En este caso, la sospecha no era que Wilk fuera necesariamente un espía de Tanza y Olbart, sino que podría ser un adulto peligroso que no tenía ninguna relación con ellos. Como los dos, tanto Subaru como Rui, eran solo niños por ahora, lidiar con un simple adulto sospechoso era bastante aterrador. Si la otra parte fuera un adulto peligroso, Subaru podría no ser capaz de evitar que Rui lo hiciera pulpa.
Lidiar con adultos peligrosos era un puente demasiado lejano para que los niños lo cruzaran. Bueno, entonces eso es todo por nuestra parte. Vamos, tú también, vete. Con eso, Subaru tiró de la mano de Rui y se alejó rápidamente después de expresar su gratitud. Sin embargo, por favor, espera un momento. Que me trates tan seco, me pone triste. Mientras decía esto, Wilk usó sus largas y delgadas piernas para trotar alrededor de Subaru, cortándole el paso. Inmediatamente, el índice de adulto sospechoso de Subaru aumentó, y la posición de Wilk se volvió precaria. En concreto, Subaru apretó la mano de Rui, y su tensión se le transmitió a ella, quien soltó un "uh". Como resultado, Rui se puso delante de Subaru y fulminó con la mirada a Wilk, quien les estaba bloqueando el paso. Ups, no les caigo bien. Pensaba que tenía buena reputación con las chicas, pero supongo que es una historia diferente si ya le han echado el ojo a alguien. Wilk-san, sería mejor que no hicieras enojar a Rui. Es más aterradora de lo que parece. Ya veo, se llama Rui-san, ¿no es así? Wilk asintió con la cabeza, y Subaru tragó saliva con amargura ante su respuesta. Saber su nombre no era un problema, pero el verdadero inconveniente era que había dado información de manera descuidada. No quería filtrar más información a alguien cuya verdadera naturaleza como adulto aún no conocía. Wilk-san. Lo siento, pero tenemos mucha prisa, hoy no tenía intención de salir mucho. ¿Qué? Por alguna razón, me vi obligado a salir así. Si así se alinean las estrellas, que así sea, y anduve por donde mi corazón deseaba, y los encontré a ustedes dos. Colocando los dedos en su frente, los deslizó hasta la suave comisura de su ojo, a sus claras y blancas mejillas, luego bajó a su esculpida barbilla. Al final, Wilk chasqueó los dedos. Subaru quedó cautivado por su comportamiento y se sorprendió con el último sonido. Luego digirió en su cabeza las palabras pretenciosas de Wilk. Y entonces... Así que simplemente nos viste mientras salías a dar un paseo. Bueno, también puedes decirlo así. Pero, yo creo que también se puede decir de esta otra forma, creo que todo esto es solo la guía de las estrellas. Aunque sonaba muy romántico, Subaru dejó caer los hombros con desaliento. Para hacer un encuentro casual, la alineación de rostros aquí no tenía nada de romántico. ¿Estás asombrado por mí, de casualidad? Bueno, está bien. No importa lo que digas, ya que no volveré a verte. Eso duele bastante. Esa agudeza me recuerda a un viejo amigo mío. Un amigo de Wilk-san. Ajaja, sí lo tenía. No pudo evitar soltar un pensamiento grosero y honesto, pero Wilk no pareció ofenderse. Por solo un momento, Subaru sintió que Wilk, quien usualmente tenía un comportamiento dulce y poco serio, parecía solo mientras recordaba a su amigo. De todos modos, es por alguna clase de destino que nos encontramos aquí. Eso es. En realidad, me dedico a dar consejos a la gente. ¿Qué te parece? ¿Quieres pedirme uno? Por fin llegó, el truco que vi en la tele, no lo quiero. Ajaja, no es una estafa. Solo quiero hacer mi papel. Tu papel. En efecto, mi papel. Quizás encontrarlos a ustedes dos aquí haya sido cosa del destino. Si es así, entonces mi papel es darles consejo a ti y a Rui-san. Enrollando su cabello alrededor de su dedo, Wilk asintió con la cabeza repetidamente. Desafortunadamente, la convicción de Wilk no le afectaba en lo más mínimo a Subaru. Simplemente, su índice de adulto sospechoso seguía aumentando poco a poco. Si fuera posible, quería marcharse de aquí de inmediato. No sirve de nada intentar escapar. Si intentas escapar, gritaré y llamaré a la gente. Sin embargo, ese intento fue frustrado, a cambio de que el índice de adulto sospechoso de Wilk aumentara aún más. Era sospechoso e insistente, pero quería creer que él no era una mala persona. Wilk-san, creo que es mejor que no sepas nada sobre nuestra situación. Podrías verte involucrado, y si eso pasa, no creo que puedas manejarlo. No te preocupes por eso.
Para mis consejos, no necesito saber nada de la situación del otro. ¿Existe un tipo de consejería así? Bueno, si crees que te han mentido. Aquí dos, por favor, mírame a los ojos. Ignorando las preocupaciones de Subaru, Wilk se inclinó hacia él y lo miró fijamente. Señalando sus propios ojos y sin dar un paso atrás, Subaru suspiró y obedeció a regañadientes. Frente a él, los ojos marrones de Wilk eran sorprendentemente claros y, combinados con su dulce rostro, Subaru pensó que muchas mujeres podrían caer engañadas por él. Si no estuviera en esta situación, tal vez habría podido hablar más con él. La respuesta que buscas ya está dentro de ti. La respuesta a tu consulta, básicamente es un consejo. Incluso sirve algo como, esto es lo que salió, punto. Sonriendo con suavidad, Wilk ladeó la cabeza y preguntó, ¿qué tal? Pero, para desgracia del expectante Wilk, no había ninguna señal de que eso fuera a traerle alguna luz a Subaru. Al fin y al cabo, incluso la expresión, la respuesta que buscas, era demasiado vaga. Decir cosas que le encajan a cualquiera, suena a una táctica típica de los estafadores. No creo que sea un asunto tan importante en tu vida, ¿no? Probablemente sea algo más inmediato, por ejemplo, ¿qué tal el hecho de que acaban de ser perseguidos? Pero, sé por qué esa gente me persigue. Quizás confiado en su propio poder de observación, Wilk insistió con una obstinación que recordaba, de forma sutil, a la de un estafador resistiéndose hasta el final. Mientras Subaru lo tomaba en serio, una leve sensación de incomodidad comenzó a formarse en su interior. Esa pequeña sensación le parecía algo mucho más grande. Un abismo con una gran vista, punto. Wilk había señalado que la respuesta al problema inmediato ya estaba dentro de Subaru. Sinceramente, no quería saber qué clase de truco era ese. Pero lo sintió, si lograba tirar de aquella pequeña sensación, tenía la impresión de que podría llegar a la respuesta que tanto buscaba. La consulta podría haber funcionado. ¡Wow! Al captar la respuesta, los ojos de Subaru se iluminaron, y Rui sonrió feliz al ver su reacción. Al verlos a ambos, Wilk también asintió diciendo, ¡qué bien, qué bien! Me alegra saber que fue útil. Si voy a hacer algo, quiero que realmente sirva. Entonces, sí, me daré prisa. Gracias por todo al final, Wilk-san, vamos, Rui. Wow. En respuesta a Wilk, quien cerró un ojo, Subaru tiró de la mano de Rui y comenzó a correr. Detuvo su impulso de repente y tiró del brazo de la sorprendida Rui mientras se giraba. Entonces vio a Wilk, que abrió los ojos con asombro ante su inesperado movimiento, y Subaru le saludó con la mano. Wilk-san, deberías dejar de estafar a la gente y volver con tus padres, serás más feliz así. Con gratitud, ese fue todo el consejo egoísta que Subaru pudo darle a Wilk. Y así, observó al chico y a la chica marcharse a toda prisa. Deberías dejar de estafar a la gente, eso es bastante duro. Solo en la calle, Wilk esbozó una sonrisa irónica y se puso la capucha que cubría por completo su largo cabello. Qué encuentro y momento tan extraño había sido. Por la actitud final del chico, parecía que el consejo había sido útil de alguna manera. Sintió cómo se le liberaba un peso del pecho y respiró aliviado. Y entonces, incluso si vuelvo ahora, Kaf Madono probablemente seguirá de mal humor, así que supongo que seguiré deambulando un poco más. Aunque me preocupa un poco que la ciudad esté algo ruidosa. Aún así, una vez más, mirando hacia la dirección en que se habían ido los niños, Wilk cerró un ojo. Alzó la vista hacia el castillo lapislázuli y carmesí, en el centro de la ciudad demonio, donde los profundos tonos rojo y azul danzaban y se mezclaban. No sé qué desean las estrellas, incluso aunque eso forma parte del deber de un Stargazer. Sección 4. La respuesta está dentro de mí. Después de separarse del sombrío Wilk, se habían detenido en un par de callejones pequeños. Rui observaba a Subaru mientras este rumiaba el consejo unilateral de Wilk. Al devolverle la mirada, Subaru dejó escapar un profundo suspiro y... Lo de, detrás de los párpados, también era un acertijo.
Así que, un abismo con una gran vista, también debe ser un acertijo. No se trata de encontrar un abismo real, sino de lo que se siente como un abismo. Ladeando la cabeza, Rui parecía completamente confundida por las palabras de Subaru. No se puede evitar. Subaru sentía lo mismo sobre la mayoría de lo que Uika había dicho. El trabajo sospechoso de un consejero, el consejo vago y poco específico, pero, aún así, le había ayudado. Realmente no creía que Will pudiera ver la respuesta que Subaru quería, pero... No conozco esta ciudad en absoluto. Pero creo que es lo mismo para Olbart-san. No parecía llevarse bien con Yorna. Como él estaba aquí como guardia del falso emperador, en realidad no debería tener libertad para salir a pasear. Con tan escaso conocimiento del lugar, sería capaz de elegir un sitio famoso o un escondite para su juego. Subaru no podría. Por eso. Un abismo con una gran vista, que también existe fuera de Chaos Flame, y Wilke había dicho que la respuesta estaba dentro de Subaru. Cuando se tomó en serio ese consejo, una idea surgió en su mente como un relámpago. Era un recuerdo que acababa de experimentar, en tiempo real, el recuerdo de caer en un abismo. En esa calle, cuando ese chico me lanzó, su cabeza se había calentado, y el chico oveja había lanzado a Subaru cuando éste salió corriendo. Lanzado mientras se disculpaba con él, Subaru giraba y giraba en el aire, un pensamiento lo atravesó con fuerza. Que ahora estaba cayendo hacia el cielo azul. En realidad, eso era incorrecto. Había sido lanzado al cielo, y desde la perspectiva de un espectador, había estado subiendo. Probablemente parecía todo lo contrario a caer. Pero para el propio Subaru había sido diferente. Subaru había sentido como si hubiera caído en un agujero azul y sin fondo en el cielo. Por eso. Que ya fuera consciente o no de cómo se sentía Subaru, Rui, con una amplia sonrisa, señaló un lugar específico. Mientras Rui agitaba con entusiasmo la mano que tenía tomada y señalaba con la otra, Subaru asintió. Allí estaba su destino, el lugar en esta ciudad más cercano al abismo con una gran vista. La residencia de Yorna Misigure, el corazón de la ciudad demonio de Chaos Flame, el castillo lapislázuli y carmesí. Mientras Rui tiraba de su mano con entusiasmo, Subaru maldijo el mal carácter de Olbart. En el estado actual de Subaru, por diversas razones, era muy probable que lo rechazaran en la puerta si intentaba entrar al castillo. Y esas diversas razones no eran otras que la infantilización provocada por Olbart. Un lugar al que no puedes entrar aunque sepas la respuesta. Olbart-san haría eso. ¿Verdad? Después de todo, el propósito de este juego era deshacer la infantilización y hablar con Yorna en el castillo. Olbart también lo sabía. Precisamente por eso organizó las cosas de esta manera, parecía un truco típico de Olbart, conocido como el anciano cruel. El problema era: ¿cómo entraremos al castillo? Tenía una buena idea del paradero de Olbart, pero no se le ocurría manera de llegar hasta allí. No podía simplemente presentarse como el mensajero de ayer, y la idea de contarle a Yorna sobre el plan de Tanza, aunque lo había considerado, era demasiado arriesgado. En primer lugar, un niño que aparece de repente y empieza a hablar mal de una de sus asistentes es demasiado sospechoso. Si no podemos entrar por la puerta principal, no nos quedará otra opción más que colarnos. Por más que lo pensó, no se le ocurrieron otras ideas. Pero colarse tampoco sería fácil, porque el castillo seguramente tendría guardias. Si Subaru hubiera estado solo. Rui, hay una cosa en la que necesito tu ayuda. Al darse la vuelta para mirar a Subaru, Rui parpadeó con sus redondos ojos. Por un instante, esa expresión tan inocente le dolió en el corazón, pero se dijo a sí mismo que era necesario y lo ignoró. Y entonces... Ese Word que usaste, también me permitió viajar contigo, ¿verdad? Sección 5. Señalando la dirección en la que debían teletransportarse, él apretó la mano de Rui. Esa era la condición que Subaru le había enseñado a Rui como señal para usar su Word. Era como enseñarle un truco a un cachorro, pero la realidad no era tan adorable.
Si Rui fuera un cachorro, no tendría que estar temeroso de que en cualquier momento pudiera herir a alguien. Incluso si estaba tomando prestado su poder, debía manejar a Rui con el máximo cuidado. Sin embargo, estamos dentro. El escenario a su alrededor cambió en un instante, trasladándolos desde el exterior del edificio hasta el interior. Al comprobar el interior de estilo japonés del castillo, con sus suelos de madera, Subaru estuvo seguro de su éxito y elogió la hazaña de Rui con un bien hecho. Un doble salto, primero el muro de piedra y luego la muralla del castillo. Probablemente, nadie se haya dado cuenta. Ante las palabras emocionadas de Subaru, Rui infló el pecho, luciendo un poco orgullosa. No quería que se dejara llevar demasiado, pero fue gracias a Rui que habían logrado atajar todos los problemas de discutir con el portero o irrumpir por la fuerza. Actualmente, Subaru y Rui se habían infiltrado en el castillo lapislázuli y carmesí, el corazón de la ciudad demonio. Al principio había dudado, pero una vez decidido, actuó con rapidez. Había comprendido las características del warp de Rui, que le permitía teletransportarse unos 10 metros junto con cualquier persona que tocara, y utilizó eso para planificar la infiltración en el castillo. No había mucho tiempo, así que no pudo idear un plan demasiado complicado. Básicamente, todo depende del warp de Rui. Pero... Wow. Su visión se distorsionó, y Subaru apoyó el hombro contra la pared mientras se tapaba la boca. La creciente náusea provenía de la sensación de que sus órganos internos se revolvían, una molestia que acompañaba al warp. No había forma de prevenirlo ni de acostumbrarse, siempre venía acompañado de esa incomodidad. Al parecer, la propia Rui estaba bien, pero Subaru estaba tan hecho polvo que necesitaba descansar tras cada uso. Había usado el poder 2 veces seguidas para entrar al castillo, y solo eso ya lo había dejado bastante mareado. Si solo vomitara, no estaría tan mal, pero si en el peor de los casos me desmayara. Luchando contra las náuseas, Subaru miró el rostro despreocupado de Rui. Si ocurriera un accidente y Subaru se desmayara mientras usaba el warp, Rui se desataría sin correa. Si eso sucediera, nadie podría detenerla. Él no la dejaría matar a nadie más, nunca más. Ese había sido el voto de Subaru, después de tomar a Rui y huir. El encogido y joven Natsuki Subaru no podía tomar una decisión adecuada sobre Rui. Así que, al menos, quería cumplir con todas sus fuerzas el voto que su yo actual podía hacer. Esa era la única forma de evitar que Rui le quitara la vida a alguien. ¿Sería difícil usar las terrazas y eso para saltar hasta arriba, descansando entre cada salto? Sospechaba que el escondite de Olbart era el Tensukaku, el lugar más cercano al cielo. Pero incluso si intentaban llegar hasta la cima, hacerlo sin ser vistos parecía un camino difícil. Si los descubría algún guardia del castillo o un habitante de la ciudad, y llegaban a dar la alarma. Si Yorna nos encuentra por eso, ¿sería lo peor? En su camino hasta aquí, habían tenido muchas peleas contra los perseguidores que habían absorbido parte del poder de Yorna a través de la técnica del matrimonio del alma. Aunque poseyeran un poder formidable, seguían siendo inexpertos en combate. Gracias a eso no fueron rivales para Rui, pero la habilidad de la propia Yorna estaba en un nivel completamente distinto. En primer lugar, si llegaban a enfrentarse a Yorna, no podrían cumplir el propósito por el que habían venido a esta ciudad. No ganarían nuevos aliados, sus cuerpos seguirían encogidos, y sería un completo fracaso. No podrían ni mostrarle la cara a Rem. Así que, avancemos con cuidado y precaución. Una vez que se calmó, levantó la mano que le cubría la boca, alzó un dedo y lo llevó a los labios en un gesto de silencio hacia Rui. Luego, aún tomados de la mano, empezaron a buscar lentamente una escalera que los llevara hacia arriba. Por su experiencia de haber entrado al castillo el día anterior, casi no había guardias patrullando en el interior. Incluso cuando había visitantes, los habían dejado solos en la sala de espera. La seguridad probablemente sería aún más laxa cuando no hubiera nadie alrededor. Para hacer el castillo de alguien importante, pensó que era demasiado descuidado. Realmente no parece haber nadie aquí. Asomándose por el pasillo al final de la esquina, Subaru sintió una preocupación fuera de lugar por la completa falta de defensas.
El largo corredor que podía ver también estaba desierto, y se sentía tonto por preocuparse tanto por cada paso. Sin embargo, había pocos lugares para esconderse en el pasillo, así que, si se encontraban con alguien, debían recordar que tendrían que warp al otro lado de un muro de inmediato. No, en un apuro, podría ser mejor moverse verticalmente en lugar de horizontalmente. De hecho, ¿eso podría ahorrar tiempo comparado con buscar escaleras tranquilamente? ¿Ayu? Sí, supongo que la habitación de una persona importante estaría en los pisos superiores, pero da miedo quedarse demasiado tiempo, ¿verdad? En este mundo, hay personas que, como en los mangas, pueden percibir la presencia de otros. Subaru no lo entendía muy bien, pero parecía ser una habilidad común para los expertos. No se trataba de cosas obvias como pasos, respiración o ruidos accidentales, sino de un mundo de personas poderosas que podía sentir la presencia de otros simplemente por estar allí. Si Yorna fuera una de ellos, serían encontrados incluso si usaran el warp de Rui. Y si los descubrieran, seguramente los considerarían enemigos. Para evitar eso, usemos hábilmente tanto la cautela como la audacia. Si nos descubren. Si los descubren, ¿entonces qué? En ese instante, una voz escalofriante vino desde justo detrás, y Subaru dio un sobresalto. La conmoción se transmitió también a Rui, quien le sostenía la mano. Con los ojos abiertos de par en par, juntos se giraron hacia atrás de golpe, como si un impulso los hubiera hecho rebotar. Allí estaba. Es tan lindo ver a niños tomados de la mano. No puedo evitar sentir que mis mejillas formarán una sonrisa en contra de mi voluntad. Allí estaba la dueña del castillo, Yorna Misigure, cuya belleza era innegable, y con quien no deberían haberse cruzado. Se suponía que no había nadie allí. Hasta hace un segundo, no había nadie en el pasillo aparte de Subaru y Rui. Lo había comprobado correctamente. Y, aún así, ella había pateado a un lado toda la cautela de Subaru, su cuidado, sus preparativos, su disposición, y los había pisoteado. Esa gente tenía ese tipo de poder. Los seres trascendentes de este otro mundo, y Yorna Misigure era una de ellos. Ninguno de sus rostros me es familiar. El humo se elevó del quiseru en su mano mientras Yorna miraba los rostros de Subaru y Rui desde arriba y murmuraba eso. Llevaba el mismo kimono glamuroso y hermoso que había llevado en la cima del castillo el día anterior. Su largo cabello recogido era una hermosa mezcla de blanco y naranja, y unas puntiagudas orejas de zorro sobresalían entre él. A primera vista, parecía solo una belleza deslumbrante, pero la presión que desprendía estaba en un nivel completamente diferente al de una mujer hermosa común. No era porque Yorna fuera una mujer alta en comparación con el encogido Subaru. Era la presencia que irradiaba, la influencia que poseía, lo que era simplemente demasiado diferente. No hay necesidad de estar tan asustados. ¿Qué asuntos tienen en mi castillo? Mientras Yorna preguntaba, su adorno para el pelo se balanceaba, y al escuchar su refrescante sonido, Subaru se maldijo a sí mismo. Había pensado que se había infiltrado con sumo cuidado, pero no había preparado ni una sola excusa para el caso de ser descubierto. Imprudente, esa era la palabra perfecta para describirse en este momento. Como era de esperar, al ver a Subaru incapaz de responder, Yorna entrecerró sus largos y afilados ojos. Estaba siendo sospechoso. Sabía que debía decir algo, pero cuanto más entraba en pánico, menos podía hablar. ¿Quizás están aquí por Tanza? La razón que los trae al castillo. Ante ese comentario, Subaru sintió como toda la sangre de su cuerpo se congelaba y podía oírla resquebrajarse. Con una sola mirada, ella había visto a través de su propósito de infiltración, y probablemente también había descubierto su identidad. En su cabeza resonó la voz de Abel diciendo, tonto, y él mismo se llamó, idiota, 100 veces más. El mundo ante sus ojos se oscureció, y sintió la ilusión de que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, haciéndolo caer en picada. ¡Guau! La sensación de que le apretaban la mano con fuerza impidió que su conciencia cayera en la oscuridad total. Instintivamente, Subaru miró a su lado y vio a Rui junto a él, observando su rostro con atención. Sus ojos azules, que temblaban ligeramente,
le estaban transmitiendo un mensaje que podían saltar en cualquier momento, dijo ella. Aquella mirada decidida de Rui bastó para recomponer el frágil temple de Subaru. Una vez que levantó la vista, Yorna seguía esperando tranquilamente una respuesta a su pregunta, sin mostrar prisa alguna. Entonces, quizá aún no era momento de rendirse. Yorna había preguntado si la razón por la que estaban en el castillo era Tansa. Eso encajaba. Pero solo la mitad. Para llenar la otra mitad, tendría que tomar una apuesta. Yorna-san. Yorna-sama. ¿Qué pasa? ¿Está Tansa-chan en el castillo? Yorna entrecerró los ojos ante la pregunta de Subaru, quien ahora había encontrado su resolución. En un instante que no llegaba ni a unos segundos, Subaru experimentó la sensación de un ratón atrapado por un zorro. Probablemente, en realidad, la diferencia de poder entre ellos era aún mayor que la que hay entre un zorro y un ratón. Frente a un oponente así, esos pocos segundos que pasaron parecieron una eternidad, y entonces... Lo siento, pero Tansa está haciendo un recado. Ya debería ser hora de que regrese pronto. HK. Con la respuesta de Yorna, el agarre de Subaru en la mano de Rui se apretó. Lo hizo con tanta intensidad que Rui, por reflejo, miró a su alrededor, buscando si Subaru estaba señalando algún lugar. Sintió pena por la respuesta de Rui, ya que eso no se suponía que fuera su señal para volar, sino una reacción de Subaru que acababa de darse cuenta de que había ganado la apuesta. Había ganado la apuesta. La pregunta anterior de Yorna no significaba que hubiera visto a través de la identidad ni del propósito de Subaru y Rui. ¿De verdad, Tansa puede ser tan problemática? Aprecio su devoción hacia mí, pero olvidar una promesa hecha a sus amigos no es algo aceptable para un subordinado. Amigos. Ella es una niña leal, ¿no es así? Siempre le he dicho que sus devotos esfuerzos no deben dirigirse únicamente hacia mí. Al decir eso, Yorna realmente parecía ver a Subaru y a los demás como amigos de Tansa. Era muy diferente de la aterradora impresión que había dado ayer en la cima del castillo como la maliciosa e insondable señora de la ciudad demonio, ahora desprendía la atmósfera de una adulta amable preocupada por una niña cercana a ella. Como para apoyar esta impresión, Yorna dejó escapar una pequeña exhalación seguida de un Fue un descuido de Tansa, pero sería una pena rechazarlos. Vengan, les mostraré el camino. Usted, Yorna-sama. Yorna giró elegantemente sobre sí misma, y sus pasos, a pesar del grosor de sus suelas, no producían ningún sonido. Subaru, que casi se había quedado cautivado por su movimiento, se quedó atónito un instante después al escuchar la propuesta de Yorna. Ante la reacción de Subaru, Yorna sonrió suavemente, cubriéndose la boca con la manga. Este es mi castillo. Por supuesto, es mi deber atender a los invitados. Ahora que Tansa no está, ¿no hay nadie que pueda acompañarles a ustedes dos? Yuemem. También es la primera vez que un amigo de esa niña viene aquí. Vamos, síganme. Moviendo la barbilla, Yorna les ordenó que la siguieran, y Subaru se sintió intensamente indeciso. Sospechó que esto podría ser una trampa, pero esa idea se desvaneció en un instante. Porque Yorna no tenía ninguna razón para traer a Subaru y a Rui a una trampa. Solo necesitaría un dedo para Subaru, y unos pocos más para Rui. En ese caso, esta era una oferta genuina. Pero entonces, ¿qué pasaba con la impresión que Yorna había dado ayer? ¡Wow! Mientras Subaru daba vueltas en sus pensamientos, Rui tiró de su mano. Al mirar, vio que la mano de Rui estaba señalando la espalda de Yorna, como diciendo que debían seguirla. Esa reacción de Rui fue el empujón final que hizo que Subaru empezara a moverse. Sacudió la cabeza enérgicamente. Subaru, junto con Rui, se apresuraron a alcanzar a Yorna. Ella, quien los había estado esperando, sonrió y retomó la marcha adaptando su paso al de ellos. Y así, avanzaron por el castillo lapislázuli carmesí bajo la guía de Yorna, en una situación curiosamente extraña. Ustedes, niños, no son de aquí, ¿verdad? Sé cómo puedes saberlo. No son rostros que haya visto antes. Tampoco han recibido mi carta de amor.
Rostros desconocidos, rostros que no había visto antes, fueron las palabras que pronunció. No tenía ni idea de lo que quería decir con carta de amor, así que Subaru decidió no decir ninguna mentira torpe y simplemente asintió con un ese sí. De fuera de la ciudad, con un adulto que da miedo. ¿Un adulto que da miedo? Eso suena a muchos problemas, porque con un adulto que da miedo. Ese simplemente sucedió. Subaru respondió a la pregunta de Yorna con cuidado, pero expresando cierta sinceridad. En realidad, el hecho de que estuviera trabajando con el adulto que da miedo, con Abel, era en gran medida una cuestión de casualidad. Quizás debería estar en tiempo pasado, como en, habíamos estado trabajando juntos. Era difícil imaginar que Abel perdonara a Subaru por escapar con Rui. Para empezar, no sé si debería ser perdonado. No creía que fuera justo culparlo por no ser capaz de decidir cómo tratar con Rui. Claro, lamentaba haber ocultado la verdadera identidad de Rui. Pero dado que este era el resultado de no hacerlo, entonces había hecho bien en mantenerlo en secreto. Si había algo por lo que disculparse, era por haber sido incapaz de ocultarlo hasta el final, y revelarlo a mitad de camino. Parece que tienes una relación bastante complicada con ese adulto. Un niño no debería poner una cara tan seria. ¿Qué tal si castigo a ese adulto que da miedo por ti? Castigar. Usted, Yorna-sama. Kufu, soy bastante poderosa, a pesar de mi apariencia. Levantando suavemente las mangas y haciéndolas revolotear, Yorna se ofreció a asumir ese papel. Ante esa imagen, Subaru imaginó a Abel siendo castigado y negó con la cabeza de inmediato. 12. Me alegro de que se preocupe por mí, pero estoy bien. Estoy seguro de que lo mejor es hablar. ¿Es así? Si es alguien que entiende con palabras, no hay nada mejor. Pero en este mundo hay mucha gente con la que hablar no sirve de nada, ¿sabes? Yorna-sama. Sí. Por un momento, dudó en decir algo, y sus palabras se cortaron, haciendo que Yorna se detuviera en seco. Se sentía más pequeño, y su capacidad para pensar y juzgar había disminuido. Pero el mayor problema parecía ser su falta de autocontrol. Traer a Rui y colarse en el castillo lapislázuli carmesí sin preparación, todo fue un acto impulsivo, y ese era el verdadero problema. Aunque dudó en decir esto en ese momento impulsivo. Bueno, Yorna-sama, realmente está escuchando lo que decimos. Es solo que, estaba seguro de que la gente de alto estatus daba miedo. 12. La palabra utilizada aquí, se utiliza particularmente en el contexto de castigar a un niño. Consciente de que había dicho algo muy grosero, Subaru no pudo sostener la mirada de Yorna mientras hablaba. Sin embargo, al escuchar sus palabras, Yorna emitió un suave por la garganta. Por lo que parece, ustedes tampoco son semihumanos. Sí, es cierto. ¿Qué aspecto tiene esta ciudad, desde su punto de vista? Este lugar. En respuesta a esa abrupta pregunta, Subaru dirigió su mirada a una ventana en el pasillo. La ventana, en lo alto de la pared, era demasiado pequeña para que Subaru pudiera mirar al exterior a través de ella, dada su altura actual. Pero podía distinguir que había un tenue cielo azul cerca. Es increíble, es una ciudad muy ajetreada. Hay tantos tipos de gente. Eligiendo sus palabras con cuidado, Subaru expresó sus impresiones con la mayor honestidad posible. La impresión de una ciudad ajetreada había estado ahí desde el principio. La apariencia de la ciudad como una amalgama de cosas apiladas, así como la variedad de gente que vivía en ella, todo daba esta impresión. A sus ojos y oídos, le daba una fuerte impresión de una ciudad agitada. Eres un niño muy honesto. Pero eso es muy agradable de oír. Habiendo escuchado los pensamientos de Subaru, los labios de Yorna formaron una leve sonrisa. Luego dirigió su mirada a la ventana, probablemente contemplando la vista exterior de una manera diferente a la de Subaru. Esta ciudad está llena de gente a la que le cuesta vivir en otros lugares. Los que se volvieron insignificantes fuera de la ciudad, niños sin ningún otro lugar a donde ir, niños que pasarían desapercibidos, incluso si alzaran sus voces. Incluso, si alzaran sus voces. Si no prestamos oído a los niños que han llegado al último lugar al que pueden ir.
Entonces, ¿quién lo hará? Mientras decía eso, con el quisero en la boca, una cálida luz atravesó los ojos de Yorna, y al darse cuenta de que era compasión hacia los demás, Subaru se sintió profundamente avergonzado de sí mismo. Ella es una mujer amorosa. Ama a sus aliados y odia a sus enemigos, amante de todas las cosas que residen en la ciudad demonio. Eso fue lo que Tansa había respondido cuando él le preguntó sobre Yorna el día anterior. En ese momento, Subaru no tenía ni idea de lo que eso significaba. Al escuchar a Abel hablar sobre la técnica del matrimonio del alma, pensó que se refería a ese poder. Pero probablemente eso no era lo que Tansa había querido decir en realidad. Era la respuesta a lo que Yorna Misigure valoraba de verdad en su corazón. Lo siento mucho, Yorna-san. Yo pensaba que eras una persona aterradora. Tan pronto como Subaru pensó en esto, no pudo contenerse de nuevo y se disculpó. Al oír la repentina disculpa de Subaru, Yorna sonrió, exhalando humo púrpura. No hay nada de qué disculparse. La razón por la que la gente en altas posiciones siempre parece aterradora es que si no lo hicieran, ellos también tendrían miedo. También está la lógica de que la gente de alto estatus desea ser temida. Gente de alto estatus desea ser temida. ¿Qué era eso? Sintió que le acababan de decir algo que haría bien en recordar. Y parecía ser una forma de pensar a la que quizás Yorna no era ajena. No te preocupes, no soy de las que hacen algo tan vergonzoso como enfadarse con un niño por algo así. Por un golpe de suerte, estoy de buen humor. Oh. Sí, así es, hay señales de que podría estar a punto de conseguir lo que he querido durante mucho tiempo. Bajando las comisuras de sus ojos, Yorna agitó sus mangas una vez más. No había rastro de ira en su respuesta. Como ella misma había dicho, probablemente era porque no era el tipo de persona que trata con niños de una manera madura, y más aún porque estaba de muy buen humor. Detrás de su buen humor, probablemente estaba la carta que Abel había enviado. Con eso en mente, Subaru se contuvo esta vez y pensó con cuidado. La actitud positiva de Yorna hacia la misiva, y si tendría el efecto deseado, dependía de si Abel, Subaru y los demás podían unirse a ella de forma segura en el castillo lapislázuli carmesí. Pero era Tansa, la asistente de Yorna, quien estaba interfiriendo en los esfuerzos de Subaru y los demás. Por su intercambio anterior, le quedó claro que Yorna realmente se preocupaba por Tansa. Si sus propios deseos chocaran con los de Tansa, ¿cuál elegiría Yorna? Yorna, que en el pasado había desafiado al emperador por el bien de otra persona. Una vez que Yorna descubriera la verdad sobre la situación, ¿cuál diablos elegiría? Estás arrugando la frente de nuevo, ¿no es así? Con un golpecito, Yorna se puso el dedo entre las cejas y señaló la angustia de Subaru. Siguiendo el gesto de Yorna, Rui también se tocó la frente con un golpecito. Mirando las apariencias de Yorna y Rui, Subaru dejó escapar un pequeño suspiro. Quizás esto también era una idea precipitada. Pero como no tenía el cerebro para pensar adecuadamente si era lo correcto o lo incorrecto. Yorna-san, hay algo que me gustaría preguntarle. Sección 6. Sobre las tejas del Tensukaku del castillo lapislázuli carmesí, donde el brillo rojo y azul se mezclaban, él apoyó sus nalgas. Y así, mientras disfrutaba del viento claro característico de esta gran altitud, se llevó a la boca la calabaza que guardaba en el bolsillo del pecho. Mientras saciaba su sed con alcohol, apoyó la barbilla en la mano mientras se desarrollaba el espectáculo bajo sus ojos. Caca, qué vista tan magnífica. Mirando las calles desorganizadas de la ciudad con varios estilos entremezclados, la garganta de un cuerpo envejecido sonó. Su risa ronca fue arrastrada por el viento, desapareciendo sin llegar a ningún lado. Engullida por el bullicio de la ciudad demonio, se desvanecía de manera que resultaba divertida para el monstruoso anciano. Él era aficionado a lo que era caótico. El caótico paisaje urbano, el crisol de diversas razas de semihumanos, los motivos que flotaban a izquierda y derecha. Incluso si algo solo significara que otra cosa caería en el caos, le daría ganas de apoyarlo. Sea lo que sea, mezclarlo y comérselo es una mala costumbre de los viejos. De todos modos. Después de dar un gran trago de su calabaza, el anciano se limpió el alcohol que se derramaba por la comisura de la boca con las mangas y se encogió de hombros.
Y así, todavía sentado con las piernas cruzadas, giró las caderas y se dio la vuelta, levantando una ceja. Era una vista que haría babear a un anciano aficionado al caos. Incluso si ellos llegaran a donde estoy, son un grupo demasiado impredecible, de verdad. Frente al monstruoso anciano que así hablaba, 3 figuras pisaban las tejas del tejado del Tensukaku. Era. Te encontré, Olvar-san. El que estaba señalando a Olbart, era un joven que sostenía la mano de una joven de pelo rubio. Y de pie detrás de ellos como una guardiana estaba la gran mujer, la gobernante de la ciudad demonio. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.